lo que yo voy a hacer es básicamente hablaros de modelos alternativos de edición o de iniciarse en la práctica del cómic que van más allá de lo que quizás podéis conocer. Vamos a hablar de fanzines, vamos a hablar de cómo dar a conocer vuestro trabajo, de cómo podéis empezar a venderlo, de cómo podéis empezar a tener esas primeras experiencias de edición que quizás no son siempre fáciles para la gente joven que está empezando. Entonces, bueno, para situarme yo un poco y ver dónde estamos, os quiero preguntar, porque sé que aquí hay gente del grado de cómic, pero también de otros títulos. Entonces os quería preguntar primero, ¿cuántos de los que estáis aquí leéis cómics habitualmente? Bueno, me imaginaba que muchos, está bien. Alberto levanta también la mano. Vale, más o menos la mitad, un poquito menos. Muy bien, vale. De los que estáis aquí, que leéis cómics, o bueno, o que no leéis cómics, no lo sé, ¿cuántos os planteáis como vuestro futuro profesional dedicaros a ello, a hacer cómics? Bueno, bien, unos poquitos menos, pero hay manos levantadas, me parece estupendo. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna experiencia ya haciendo alguna historia para un fanzine colectivo, haciendo vuestro propio fanzine o publicando en algún webcómic, algo así? Vale, bueno, hay también unas pocas manos levantadas. Muy bien, estupendo. Vale, pues vamos a partir un poco de estas preguntas para ir viendo determinados pasos. Yo os voy a enseñar también algunas cosas que hay en Internet que quizás algunos conozcáis y otros no, pero creo que está bien que hablemos de ellas. Bueno, en primer lugar, claro, si vamos a hablar de modelos alternativos o de fórmulas alternativas, tenemos que ver alternativas en cuanto a qué, ¿no? ¿Qué es lo normal o qué es lo habitual en el mercado editorial? Vamos a centrarnos en España, en qué es hoy la realidad de publicar un cómic profesionalmente con una editorial española. Os voy a hacer una pregunta, a lo mejor hay alguno que lo sabe porque se lo han contado en clase o porque tiene alguna persona que se lo ha podido comentar, pero bueno, yo lo voy a preguntar a ver cuántos de vosotros lo sabéis. ¿Qué porcentaje del precio de venta de un libro en España o de un cómic, para el caso es lo mismo, creéis que se lleva el autor? Si alguien lo sabe, que dé unos segundos para que los demás puedan pensar. ¿Nadie tiene por ahí abajo, atrás? Del 5 al 10. ¿Qué pensáis los demás? Nadie más se atreve a lanzarse. Vale. Bueno, lo habitual, o lo que debería ser habitual, es un 10%. Es decir, de todo lo que cuesta un libro, por ejemplo, imaginaos, si os compráis un cómic que vale 20 euros, pues de esos 20 euros, 2 es la parte que le corresponde al autor. El resto, no voy a entrar ahora en pormenores, pero bueno, se reparte aproximadamente otro 10-15 va para la editorial y el resto va para la distribuidora, que lo reparte con el punto de venta. Es decir, que cuando vosotros compráis un libro en cualquier librería, la parte más pequeñita es la que va al autor. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bien, en la práctica un autor presenta un proyecto a una editorial, a veces la editorial se lo puede encargar, en ese caso las condiciones suelen ser mejores, pero digamos que hoy en día no es lo habitual en el mercado español. Existe, a veces sucede, pero lo normal es que el autor vaya con el proyecto y se lo enseñe pues, a cualquiera de las editoriales que podéis conocer, pues no sé, a Norma, a Astiberri, a ECC, bueno, las editoriales que sean, todas funcionan más o menos igual. Si la editorial está interesada en ese proyecto, se llega a un acuerdo, se firma un contrato de edición y al autor se le hace un adelanto en concepto de derechos de autor. Es decir, no es que le compre el proyecto ni que le esté pagando por publicar el cómic, le está haciendo un adelanto de lo que se supone que ese cómic va a vender. Y ese adelanto suele ser en base al 50% de la tirada. Por hacer números redondos, si se tiran 1.000 ejemplares, que es una tirada pequeña pero habitual en el mundo del cómic, 1.000, 1.500 ejemplares. Nos vamos a quedar con 1.000 porque yo soy de letras y si no las cuentas van a ser un desastre. Me quedo con 1.000. 20 euros de cómic por 1.000, ¿cuánto sería? Ayudadme un poco. Bueno, serían 20.000, ¿no? Lo he dicho bien, sí, 20.000 euros. Vale, pues a ti te hacen el adelanto del 50% de tu parte. El 10% de 20.000 son 2.000 ejemplares, perdón, 2.000 euros, y te dan el 50% de eso, 1.000 euros. Ese es tu adelanto. Muchas veces hay autores que se quejan y dicen, es que me han pagado solo 1.000 euros por hacer este cómic que me ha costado un año hacerlo. Pues
Es verdad que los precios son bajísimos y de hecho por eso hoy os voy a hablar de otras fórmulas que hay, ¿no? Para poder trabajar. Pero no es que te estén pagando ese dinero por un año de trabajo, simplemente te están adelantando lo que tú puedes vender. Bien, te pagan ese dinero de adelanto, el cómic sale a la venta, se va vendiendo y al año siguiente llega el momento de liquidarte tus derechos de autor, los royalties famosos. Y entonces te dicen, vale, has vendido tantos ejemplares. Si has sobrepasado la mitad de la tirada, estupendo, porque eso significa que te deben dinero, porque a ti te han pagado un adelanto por la mitad. Si no llegas, no te preocupes que no tienes que devolver nada. Eso está en el contrato. Ese dinero ya es tuyo, aunque vendas 10 ejemplares a tus amigos y tus familiares. Pero si te pasas de la mitad, significa que la editorial te debe dinero. Entonces te hace una liquidación anual en concepto de lo que tú hayas vendido de más. Un ejemplo práctico. Seguimos con los 2.000 euros, y, o sea, los 20 euros de ejemplares, de cada ejemplar, y los 1.000 ejemplares. Si tú has vendido 600, pues te tienen que liquidar en concepto de los 100 ejemplares, ¿vale? Que serían, pues si no estoy calculando mal, 20, sí, claro. No, 20 euros serían 10. Serían 200 euros. Te tendrían que liquidar 200 euros. Todo esto menos impuestos, ¿eh? Me estoy saltando la parte de los impuestos, o sea que es todavía un poco menos. Claro, si tú eres un superventas, imaginemos que tu trabajo gusta mucho y te haces con un público amplio. Supongo que todos conocéis a lo mejor el caso de Paco Roca, por ejemplo, ¿no? Seguro que os suena o lo habéis leído incluso. Vale, pues claro, en ese momento, bueno, las cosas te empiezan a cuadrar, porque si tú en lugar de hacer tiradas de 1.000 ejemplares, las haces de 25.000 o de 30.000 ejemplares, estas cantidades aumentan proporcionalmente, evidentemente. No solo eso, si tú tienes, en lugar de un solo cómic en el mercado, tienes 10, cada año te tienen que liquidar lo que hayas vendido de esos 10 cómics. Claro, la realidad es que un cómic tiene una vida limitada. Con suerte, si das con una editorial que hace bien las cosas y que mantiene tu cómic vivo en catálogo y lo reeditas siempre que se agota, todos los años vas a vender un poquito, pero lógicamente las cantidades van a ser prácticamente simbólicas. Pues eso, ¿no? Lo que estamos comentando. Un año, si hace poco que ha salido el cómic y todavía se vende bien, pues puedes tener 200 euros, 300, pero con el tiempo a lo mejor acabas teniendo pues 10 euros o 20 euros de liquidaciones, ¿no? Porque se venden 5 ejemplares, 10 ejemplares y te dan esa parte que te la tienen que dar por ley, pero evidentemente no es un dinero que vaya a ningún sitio. Bien, entonces, esto es la base. Luego hay otras cuestiones que pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, que las editoriales hagan un esfuerzo por vender los derechos a editoriales extranjeras. Eso es otra fuente de ingresos, ¿no? Si tu cómic se publica en francés, se publica en inglés, se publica en italiano, en alemán, todo eso son nuevas ediciones y se consideran casi un libro nuevo, ¿no? Vas a tener ahí más ingresos. Pero la realidad es que el mercado español es precario, fundamentalmente porque se vende muy poco. Las asociaciones de autores y autoras ahora mismo están reivindicando mucho que haya cambios en este modelo, que se aumente su porcentaje y que se cambien algunas cosas para poder percibir una cantidad más justa por su trabajo. Y yo estoy totalmente a favor de eso y creo que hay que hacerlo. Pero sí que es cierto que al final, si en lugar de un 10 se paga un 12 o un 15, tampoco es que vaya a haber una grandísima diferencia. El problema además está en que es muy difícil llegar al público. Se publica mucho y no hay tantísima gente que lea cómics. Es verdad que cada vez hay más, pero sigue estando muy lejos de un mercado que permita vivir exclusivamente de hacer cómics a una parte mayoritaria de la gente que se dedica a él. La realidad es que son excepciones y la gran mayoría de la gente, supongo que también vuestros profesores y profesoras os lo habrán ido comentando, lo que hace es que compagina sus cómics con ilustración, con diseño, con, bueno, pues con dar charlas también a veces, dar talleres, todo tipo de actividades, por supuesto, relacionadas con su actividad central como autores de cómic, pero que son lo que le permiten en realidad vivir, ¿no? Porque al final un encargo editorial para hacer una serie de ilustraciones está muchísimo mejor pagado que lo que puede darte una editorial por un poco. Bueno, como digo, esto es la base. Entonces, ahora, ¿qué os voy a contar yo? Pues fórmulas alternativas a esto. Formas que se han intentado o que se están intentando ahora de que esto cambie y que sea más fácil. Primero os voy a hablar de, bueno, de algunas experiencias que ha habido, experiencias más o menos piloto para cambiar este reparto y que el autor perciba una parte más justa por su trabajo, porque a fin de cuentas el autor o la autora son lo único imprescindible de todo este tinglado. Son los únicos sin cuyo trabajo no habría cómic, evidentemente. Puede haber cómic sin distribuidora, sin editorial, lo vamos a ver ahora,
Puede haber cómics sin librerías, incluso, pero lo que no puede haber es cómics sin autores y autores. Bueno, ha habido experiencias para cambiar las cosas. Yo no sé si conocéis una editorial que se llama Caramba. ¿Alguien la conoce? ¿Caramba? ¿No? Vale, os cuento. Caramba, hoy en día, es un sello de Astiberri. La vamos a buscar, ya que tengo aquí el ordenador, vamos a ir enseñando cosas, ¿vale? Caramba, hoy en día es un sello de Astiberri, que supongo que sí es una editorial que conocéis, ¿no? Astiberri sí. Algunos, vale. Bien, Astiberri es una editorial ya de novela gráfica plenamente asentada. Tiene este sello que se llama Caramba, que está especializado en cómics de humor exclusivamente. Bueno, pues Caramba en origen, hace aproximadamente una década, o algún año más, mira, justo 2011 aparece ahí. Bueno, es una experiencia piloto de dos personas, de Manuel Bartual y Alba Dietlen, que se plantearon esto mismo que estoy planteando yo aquí en esta charla. ¿Es posible cambiar el reparto, cambiar el modelo de producción y de distribución y de venta para que los autores y las autoras ganen más dinero? Y pensaron lo siguiente, dijeron, vale, vamos a hacer otra manera de funcionar. Primero, vamos a prescindir de distribuidora. ¿Por qué? Porque la distribuidora es la que se lleva más dinero. Si prescindimos de la distribuidora y distribuimos nosotros mismos, conseguimos tener una mayor cantidad de dinero para repartir. Y entonces hicieron lo siguiente. El cómic no tiene adelanto. Quitamos el adelanto. El cómic se empieza a vender, fundamentalmente por Internet, también en otros canales alternativos, pero sobre todo por Internet. En el momento en el que se cubra lo que cuesta la imprenta, lo que ha costado la imprenta, se cubre con las ventas, a partir de ese momento se empieza a repartir las ganancias netas, 50% el editor, 50% el autor. Entonces ya la cosa cambia, porque si hay una tirada de 1000, pongamos por caso, necesitas vender 300 para cubrir imprenta y de los otros 700, en lugar de un 10%, te llevas un 50%, ya os digo que no soy especialmente bueno en matemáticas, pero creo que si echáis la cuenta, sale a ganar, ¿no? Es un trato mejor al final para el autor. Bueno, de hecho yo, que me interesé mucho por este caso y en una determinada ocasión entrevisté en profundidad a Manuel Bartual sobre, entre otras cosas, esta experiencia de Caramba, le pregunté cuántos autores habían ganado más dinero que si hubieran ido con el libro a una editorial convencional, con este modelo que os comentaba al principio. Y él me dijo que el 90% de los autores habían ganado dinero y el 75% habían ganado más dinero del que habrían ganado en una editorial convencional. Esto no significa que estemos hablando de grandísimas cantidades, pero significa que sí que es un trato, digamos, más equilibrado y que puede ser ventajoso para el autor. Ahora viene la parte negativa del asunto. Esto demostró que no era sostenible en el tiempo. Como proyecto editorial, para el autor que publica un libro o dos con la editorial, sí, porque no se tiene que preocupar de nada más. ¿Qué le pasaba al editor? Bueno, al editor le pasaba primero que había toda una serie de gastos con los que no contaba. Por ejemplo, si tú empiezas una aventura editorial, bueno, a lo mejor el primer título te llegan las cajas de la imprenta, te los guardas en una habitación de tu casa o en un trastero, vale. Pero cuando llevas 15 libros, ¿dónde guardas todo eso? No tienes más remedio que pagar un almacén. Y eso es un gasto importante al mes. Después, hubo un momento en el que, claro, estamos hablando de 2011. Esto en términos de Internet es la prehistoria prácticamente. La venta online no estaba tan desarrollada como está hoy en día. De hecho, hoy en día dista mucho de estar tan desarrollada como algunas personas pensaban que iba a estar en estos momentos. Pero la cuestión es que las ventas de Internet fueron una parte importante de las ventas de Caramba, pero no fueron suficientes. Y hubo un momento en el que empezaron a distribuir ellos mismos a librerías. Antes habéis dicho que algunos de vosotros habéis hecho algún fanzine. No sé si ese fanzine lo habéis hecho por gusto para repartirlo entre gente conocida o habéis hecho la experiencia de intentar venderlo en librerías. ¿Alguien ha hecho esa experiencia? ¿Alguien ha ido con su fanzine por ahí detrás? Sí, una persona, vale. Bueno, no sé a cuántas librerías lo llevaste, pero me imagino que en cuanto fueran 2 o 3, pues ya sabes cuál es el procedimiento. Tú vas, te cogen una serie de fanzines, te dan una facturilla, un recibo, y luego tú tienes que estar pendiente de ir a liquidar, ver si quieren más, si no quieren más. Ajá. Claro, eso es. Bueno, pues todo esto, imaginadlo a gran, imaginadlo a gran escala, en una editorial que va publicando títulos y que en cuestión de 5 o 6 años, pues tiene ya un catálogo
de 15 o 20 referencias. Claro, tú tienes que estar preocupándote de llevarlo a las librerías. Las librerías no están acostumbradas a funcionar de esa manera porque ellas van a tiro hecho con su distribuidora. Muchas librerías no pagan o se olvidan, tú mismo no tienes tiempo material para ir a todas las librerías y una cosa es ir a las de tu ciudad y otra cosa es conseguir que te paguen y hacer un seguimiento a las librerías de otros lugares a los que tú le has enviado, pagándolo tú, una serie de libros. Bueno, llegó un momento en el que Manuel y Alba echaron cuentas y dijeron, no hemos perdido dinero, pero tampoco lo hemos ganado en una serie de años que llevaban, ¿no? Con lo cual llegaron a la conclusión de que este modelo editorial, que por cierto fue replicado por otros proyectos como Entre Cómics Comics, que fue una editorial muy breve que surgió de una web de información y de crítica que había, no es realizable como proyecto profesional. Es decir, si tú lo quieres hacer por amor al arte, porque te gustan los cómics y quieres ayudar a autores a que publiquen sus obras a fondo perdido, pues estupendo. Pero si quieres que sea un proyecto viable y sostenible en el tiempo y además que publiques cómics que se vendan relativamente bien, que eso también es clave, no es viable. Para el editor, insisto, para el autor, pues ya digo que es un buen trato. Y entonces llegó un momento en el que decidieron dejar el proyecto, pero surgió la posibilidad de convertirlo en un sello Astiberri, donde ya trabajaban los dos como maquetadores y diseñadores. Y así Astiberri ha podido conseguir que haya una continuidad con este sello editorial de Caramba. Claro, hay que tener en cuenta, antes decíais que no conocíais la editorial, pero Caramba tiene auténticos bestsellers. Por ejemplo, no sé si conocéis el trabajo de Pedro Vera, Los Rancio Fax y Ortega y Pacheco, pero son libros con varias ediciones. O los libros del Hematocrítico. No creo que lo conozcáis porque fue un fenómeno, los más mayores sí que dicen que sí. Hematocrítico fue un fenómeno de redes sociales de hace eso, como una década. Hoy en día publica libros infantiles, o sea, sigue haciendo muchas cosas, pero fue un fenómeno viral con unas cuentas que tenía que hacía como, le ponía títulos alternativos a cuadros de la historia del arte, pues, para hacer chistes, ¿no? Y era muy divertido. Y publicaron varios libros recopilando ese material, vendiendo un montón. Entonces, claro, todo eso siempre parecen buenas noticias, ¿no? Qué guay que se vendan mucho, pero cuando la infraestructura son dos personas en su piso, que además compaginan esto con los trabajos que les pagan las facturas, pues bueno, fue un desastre absoluto. Bueno, esto ya os digo, como ejemplo de una experiencia piloto que intentó cambiar las cosas. Hay otras. Por ejemplo, hoy en día existe una editorial que se llama Fandogamia, que también potencia mucho la venta directa online y en eventos, que luego hablaremos de eventos, y que ha subido al 20% para los autores. Les paga un 10% más, se lo quitan ellos, pero intentan compensarlo con las ventas directas. Claro, cuando una editorial vende directamente en su página web o vende en una feria del cómic, el porcentaje de la distribuidora desaparece, ¿no? Esa parte del pastel que se queda la distribuidora en la librería no está. Entonces es una parte muy sustanciosa porque estamos hablando de entre un 50 y un 60% de la venta del libro. Eso se lo queda a la editorial, con lo cual puede pagar un poquito más al autor y ellos también recuperan esa ganancia. Son modelos, ya os digo. Pero la realidad es que hoy en día casi todas las editoriales mantienen esto del 10%. Y es verdad que es muy difícil cambiar las cosas, porque es una pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso. Si tú quieres vender más, necesitas estar en librerías, necesitas trabajar con distribuidoras a nivel nacional y si eso lo haces así y aceptas pasar por ese sistema, necesariamente tienes que pasar por sus porcentajes. Y si quieres saltarte todo eso, lo puedes hacer y hay muchos experiencias que lo hacen, pero como proyectos editoriales nunca llegan a ser rentables porque al final las ganancias son mucho más escasas. Vale, entonces ahora vamos a ver vosotros y vosotras como autores, como autoras, qué podéis hacer si queréis empezar a publicar y decís esto del 10%, esto de hacer un libro de 100 páginas o 200 páginas, yo todavía no lo veo, ¿no? Vale, lo más fácil es empezar haciendo fanzines. Antes habéis levantado muchos la mano, supongo que lo que es un fanzine sí que lo sabéis más o menos todos y todas, ¿no? ¿Necesitáis que lo explique un poquito? Hay más no es que sí es. Bueno, simplemente voy a comentar muy rápido, un fanzine es cualquier publicación no profesional. Eso no significa que los autores sean necesariamente amateurs. Pueden serlo, pueden ser personas en formación como vosotros o pueden ser personas profesionales que en un determinado momento quieren hacer un fanzine, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay hoy en día muchísima gente que a lo mejor conocéis de nombre o habéis leído su trabajo, que compaginan la edición de libros con editoriales profesionales con fanzines, simplemente por un gusto personal, porque quieren
expresar algo de una manera a lo mejor más inmediata, o tienen una idea para una historia breve y eso no tiene cabida en el mercado editorial de hoy en día, o simplemente por gusto, porque es gente a la que le gusta ese proceso de dibujar, de ir a la imprenta o a la copistería, sacar sus copias, etcétera, ¿vale? O sea que no es algo propio de aficionados exclusivamente. Y luego está el tema del ánimo de lucro. Claro, aquí empezamos ya en las zonas grises. Tradicionalmente se ha entendido el fanzine como una publicación sin ánimo de lucro. La gente, en los orígenes del fanzine, lo que hacía era muchas veces ni venderlo, lo regalaba, lo intercambiaba con otra gente que también hacía, o simplemente le ponía un precio simbólico que le servía para pagar lo que le había costado imprimirlo. Pues imaginaos, si haces un fanzine así de 8 páginas fotocopiado, ahora, claro, las fotocopiadoras que tenemos hoy en día son una maravilla, pero cuando yo tenía vuestra edad, las fotocopias eran una cosa que salía totalmente quemada, en negro, que a duras penas se leía. Entonces, claro, los fanzines eran una cosa totalmente de batalla, eran algo pensado para comunicar muy rápidamente ideas o sentimientos que uno tenía. De hecho, había muchísimos fanzines de corte político, por ejemplo, ¿no? Eran casi pues folletos que se imprimían para difundir una serie de ideas. Y ahí pues tú le pones el precio que me ha costado imprimirlo, 50 céntimos, pues el fanzine vale 50 céntimos y ya está. Bueno, hoy estamos en un contexto un poco diferente porque el término fanzine está difuminándose mucho dentro de otro concepto que es el de la autoedición. Claro, cuando hablamos de autoedición es algo más amplio en el que ya estamos hablando de simplemente un contexto en el que el autor o la autora es el responsable de todos los pasos del trabajo. Simplemente no hay editor, no hay librero, no hay distribuidor. Hay una persona que se encarga de todo ello y esa persona es un autoeditor o una autoeditora. Eh, ¿Es obligatorio que sea sin ánimo de lucro? No. Al final es una cuestión de lo que esa persona quiere hacer. Hay gente que sí, que sigue manteniendo esa idea militante del fanzine barato, del fanzine rápido, que no se cobra porque no es su función. Pero hay muchas otras personas que consideran, tienen otro concepto y consideran que lo que están haciendo es intentar que su trabajo sea más rentable económicamente. Incluso algunas personas consiguen, si no vivir de su trabajo, sí que sea una parte importante de sus ingresos, gracias a ser su propio jefe, por así decirlo, ¿no? Como decía antes la compañera, muchos incluso se hacen autónomos, facturan y tienen su pequeña empresa y van autopublicándose sus cosas. Algunos de ellos han dado el paso a publicar a otros también. Podemos ver, mirad, os voy a poner un ejemplo de una editorial pequeñita. Hay editorial, no creo, ¿la conocéis aún? Es muy pequeñita. Es una editorial fundada por Arnau Sanz, que es un autor de cómics que publica, ahora mismo está publicando en Astiberri. O sea que es un autor, bueno, pues establecido. Es también el batería del grupo Mujeres. No sé si lo conocéis, un grupo de indie rock español. Bueno, pues él montó esta editorial de Haya para sacar sus cosas. Si vais, esta es su página web. Lo de las páginas web lo vamos a ver también porque es súper importante. Mirad, estos son sus libros, ¿no? Por ejemplo, este. Esto es un recopilatorio de sus fanzines. Le hacía un fanzine autobiográfico que se llamaba Tito y luego publicó el integral. Y para publicar este integral, es decir, reuniendo los 5 o 6 fanzines de Tito, lo, lo hizo dentro de su propio sello editorial que llamó Aya. Y luego, más adelante, ¿qué hizo? Pues autores y autoras que a él le gustaban, sobre todo extranjeros, hay alguna cosa más, bueno, esta línea editorial también es suyo, pero por ejemplo, este de aquí, pues, le gusta a un autor y le proponen sacarle el trabajo, ¿no? Son tiradas muy pequeñitas, porque un autoeditor tampoco puede hacer tiradas de 2000 ejemplares, serán, pues yo qué sé, bueno, aquí lo pone, mirad, incluso tiene esta cosa, ¿no? De poner aquí los ejemplares, 200 ejemplares. Bueno, son 200 ejemplares que parecen muy poquitos, pero si tú no vas por distribuidora, al final, ¿dónde lo vas a vender? Pues aquí en la página web y luego en ferias, fundamentalmente, ¿vale? Que ya digo que luego hablaremos bien de las ferias. Bueno, pues son, ya digo, proyectos editoriales. Ediciones Valientes es otro pionero. Ediciones Valientes es un sello de Martín López Blanco, es un autor peruano que vive en Valencia, que tiene ya bastantes referencias, pero sobre todo lo que hace son fanzines, o fanzines o ediciones muy pequeñitas, microediciones. Y tiene una manera muy curiosa de funcionar con los autores también. Como es un proyecto que, bueno, que es, pues eso, que aspira a no perder dinero, fundamentalmente, lo que hace Martín es que
hace la tirada de los ejemplares que sean y la mitad se la da al autor o la autora. ¿Para qué? Pues para que se encargue de venderla esa persona que ha hecho el cómic y así consiga una cierta ganancia económica. Generalmente él trabaja con autores y autoras que se mueven perfectamente en todo este circuito de la autoedición, entonces es gente que está muy acostumbrada a ir a ferias, tiene muchas veces su propia página web, entonces no es difícil venderlo. Todo esto es muy importante, luego os explicaré también en detalle, pero si tú no tienes esa capacidad, pues hacer un fanzine, si luego no sabes cómo venderlo, a lo mejor no tiene mucho interés, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, hay muchas formas de ser autoeditor o autoeditora, pero la idea principal es controlar todo el proceso. A veces también por razones creativas, no solo económicas. Hoy en día, supongo que los que estáis aquí, quien más y quien menos ya irá conociendo diferentes formas de impresión, ¿no? Por ejemplo, con serigrafía, con risografía. Son fórmulas que no siempre te ofrece una editorial. Tú vas a una editorial y normalmente te va a ofrecer pues, una edición normal en offset y ya está. Pero si tú quieres hacer un proyecto especial, si quieres tratar la obra que tú quieres hacer como un libro de arte, un libro artístico, un objeto conceptualmente pensado como una obra de arte, no solo, digamos, pues que te da igual porque tú quieres publicar una historia. Si quieres hacer todo eso, es muy interesante autoeditarte porque vas a poder elegir tú el papel, las tintas, el método de impresión, el tamaño, todo, absolutamente todo, ¿no? También lo vas a pagar tú absolutamente todo, pero se supone que la gracia está en que luego vas a controlar ese proceso. Bueno, entonces, esto la parte buena de la autoedición, ¿no? Ahora la parte mala. Yo, como veis, siempre os voy diciendo lo bueno y lo malo de todo, porque creo que no hay que presentar nada como si fuera la panacea universal, porque si lo fuera, todos los autores y autoras de cómic en España estarían haciendo lo mismo y no es así. Bueno, claro, si tú te tienes que ocupar de todo, tienes que saber de todo. Ya no te vas a dedicar solamente a tu pasión, que es dibujar y pensar historias, pensar cómics, sino que también te vas a tener que preocupar de cómo vendo luego esto. No solo eso, si quieres hacerlo a una cierta escala, vas a tener que hacer autónomo, vas a tener que facturar, vas a tener que llevar una contabilidad, a lo mejor eso ya te sobrepasa y tienes que contar con un asesor fiscal, estas cosas que en principio están, supongo, muy alejadas de lo que es vuestra expectativa profesional, los que estáis aquí que habéis dicho que os queréis dedicar al cómic, ¿no? Pero son cosas que también hay que conocer. Después, lo que os decía antes, si tú haces tus fanzines o tus autoediciones, claro, lo tienes que saber vender, tienes que saber cómo se llega a las librerías, cómo se puede entrar en contacto con gente que te pueda comprar ese cómic, ¿no? Porque si no, al final vais a hacer una tirada de los ejemplares que sean, vais a sacar 50, 100 ejemplares y luego pues los vais a regalar o los vais a intercambiar con amigos y amigas, pero eso no va a tener un recorrido real, ¿no? Se va a quedar en vuestra casa o en vuestro círculo. Y en teoría se supone que lo hemos hecho para intentar llegar a más gente, ¿no? A no ser que lo estéis haciendo simplemente como un ejercicio personal, por supuesto, que eso también me parece perfectamente lícito y es muy interesante que alguien haga un fanzine, pues como el que hace un diario, como el que hace dibujos en su casa, simplemente porque le gusta, ¿no? Y lo quiere compartir con un círculo muy pequeño de gente. Pero bueno, estamos hablando de dar un paso más y hacer que eso sea algo que se difunda y que os pueda dar a vosotros un cierto retorno, tanto económico como también para empezar a daros a conocer. Esto es muy interesante. Hoy en día hay muchísimas autoras y autores que, que han empezado haciendo fanzines y como digo, hoy en día pueden seguir haciéndolos, pero ya se han hecho con un nombre. No sé si os suenan nombres como Nadia Jafid o María Meden o Ana Galván, pero son ilustradoras de primer nivel que han publicado en el País Semanal, en el New York Times, en todo tipo de medios de gran prestigio, han publicado cómics profesionalmente con editoriales como Apa Apa o Sapristi y empezaron en los fanzines. Y siguen en los fanzines, de hecho, siguen haciéndolos, pero empezaron ahí. Pero entraron en contacto con un circuito del que ahora os voy a hablar, que es el que permite que ese trabajo se empiece a conocer y gane difusión y la gente pueda ver lo que estás haciendo. Bueno, fijaos, con el tema de la autoedición puede parecer que es algo minoritario, y lo es, pero también es un circuito que ha crecido muchísimo en España en los últimos 10, 15 años. Hay un verdadero auge del sector del cómic más experimental, más alternativo, que se ha fundamentado en el crecimiento de la autoedición y de la microedición, ¿vale? La diferencia para mí entre autoedición y microedición es pues, que en la autoedición tú lo vas a controlar todo y la microedición es una persona
que hace determinadas gestiones de edición, de ir a la imprenta y demás, pero al final funciona casi como un autoeditor, porque tira muy poquito y te paga pues cantidades muy pequeñas o incluso simbólicas, ¿no? Ese mundo, como digo, ha crecido muchísimo. Incluso ha habido autores y autoras que han conseguido ganarse muy bien la vida con ello, o que han por lo menos tenido publicaciones que han funcionado muy bien. Yo conozco algunas que ya creo que son un poquito antiguas para que las conozcáis, pero por ejemplo hay una autora que se llama Ana Belén Rivero, no sé si la conocéis, los que estáis aquí. Van las cosas muy rápido hoy en día. Bueno, Ana Belén Rivero fue una autora que tuvo un primer cómic que publicó, bueno, que intentó publicar en editoriales, pero ninguna editorial le aceptaba el proyecto. Y lo que hizo fue autopublicarse. Es un cómic con un título muy gracioso que era Somos pobres en euros, pero ricas en pelos del coño. Y bueno, era un cómic de humor, como os podéis imaginar por el título, y ella se lo autoeditó. Y fue un bombazo. Funcionó muy bien, pero muy bien es que vendió, no sé si fueron 5.000 ejemplares, una cosa así. Claro, ¿qué le pasó? Pues que al final casi se convirtió en su trabajo a tiempo completo. Porque una cosa es que tú sacas una tirada pequeña, te la empiezan a pedir las librerías, los envías y cuando se acaban se han acabado. Y otra cosa es que quieras mantener eso vivo. Claro, si tú quieres seguir reeditando ese cómic porque te lo están pidiendo y estás ganando dinero, pues venga, sigues editando, sigues imprimiendo copias. Y las librerías te siguen pidiendo. Y además no solo eso, te piden que vayas a hacer sesiones de firmas y hacer presentaciones en las librerías. Bueno, el resultado fue que fue una auténtica locura. Se tiró 2 años sin poder sentarse a dibujar el siguiente cómic, porque todo su trabajo era gestionar los pedidos, las cuentas, viajar para hacer presentaciones con el coche por toda España, porque aquello se convirtió en un pequeño fenómeno no de masas, no vamos a decir de masas, pero sí un fenómeno muy significativo dentro del cómic, ¿no? Y desde luego inédito en lo que respecta al cómic más alternativo. Claro, así las cosas, pues el segundo cómic también pasó lo mismo, el tercero ya dijo, mira, me voy a buscar una editorial. Voy a ganar menos dinero, pero es que yo lo que quiero es dibujar y así no puedo dibujar porque tengo luego que ocuparme de todo esto. Hay otro fenómeno también que es el de Joan Cornellà, a lo mejor ese sí que os suena más. ¿Joan Cornellà? ¿Os suena? ¿No? Vamos a buscarlo porque yo creo que si veis imágenes suyas, algo habréis visto porque se ha hecho muy viral, incluso hay memes y... Mirad, ¿os suena este estilo de dibujo? Ya sí, ¿verdad? Vale. Bueno, Joan Cornellà es un autor que empieza, pues como hace 15 años, una cosa así. Y él empieza haciendo cómics en Internet, que ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Porque ahora ya vamos a entrar directamente en qué cosas se pueden hacer. Bueno, Joan Cornellà empieza publicando sus cómics, sus páginas de humor negro en Internet, como esta, por ejemplo, ¿no? A ver, lo vamos a poner en grande, que se vea un poco. Vale, pues él empieza a vender su trabajo por internet, empieza a dar a conocer, perdón, su trabajo por internet, y hay un momento en el que una editorial le propone hacer un libro, recopilando ese material, sacando cosas nuevas, etc. Y él empieza así, empieza publicando profesionalmente después de haber tenido una experiencia pues, en sus redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que él empezó en Tumblr, que yo creo que ya ni existe como red social, pero en su momento, para ilustradores y dibujantes era pues como Instagram hoy en día, ¿no? Era la red social de referencia para temas de imagen. Bueno, pues él probó con editoriales, publicó 2 libros y dijo, esto a mí no me cuadra. No puede ser que yo con lo que vendo y con la cantidad de seguidores que tengo en Internet, que estábamos hablando ya de millones, a mí me rente tan poco dinero publicar un libro con una editorial. Entonces, ¿qué hizo? A partir del tercer libro se lo empezó o creo que fue incluso el segundo, se lo empezó a autopublicar él. Pero lo hizo con una cierta infraestructura, es decir, no se ocupa de todo, tiene a gente que le ayuda, que le hace una serie de labores, pero empezó a publicar su libro directamente a venderlo por internet y en algunas librerías de referencia. Y le va muy bien. ¿Por qué? Porque esa venta del libro la acompaña con la venta de originales. Esto que veis aquí, no sé si se aprecia en la imagen, pero es todo, no sé si utiliza guas o acrílico, pero son todo originales hechos a mano. Esto no es color digital y tiene compradores por todo el mundo. Además, si los que habéis conocido su trabajo sabéis que todo es mudo, con lo cual es universal. No tienes que hacer ninguna traducción. Se entiende igual aquí que en China, que en Japón, que en Alemania.
Y eso hace que tenga compradores en todo el mundo. De hecho, tiene muchos fans en Japón, porque en Japón les encantan los chistes de culos y cacas. Entonces, esto les gusta. Tienen un sentido del humor muy escatológico que encaja muy bien con Joan Cornella. Bueno, pues es un ejemplo de una persona que se ha montado la guerra por su cuenta y le va muy bien con eso. Pero claro, son ejemplos muy concretos, ¿no? No podemos extrapolar eso a la totalidad. Entonces, lo primero que yo os tengo que decir, no sé cuánto tiempo nos queda, es importante que mida, porque hemos empezado un poquito tarde, que tengo como 10 minutillos. Vale, pues me voy a centrar ya. Vale, primero, que nadie espere hacerse rico con esto, ¿vale? No tenéis, creo yo, no hay que entrar en los fanzines con la idea de que vais a ganar muchísimo dinero. Uno tiene que entrar ahí primero porque tiene una necesidad de expresar algo, una necesidad artística. Y después, pues porque tiene ganas de empezar a iniciarse profesionalmente en esto, ¿no? Tiene ganas de que la gente lea su trabajo, eso es fundamental. Los fanzines se hacen sobre todo para que te lean, igual que uno sube su trabajo a internet. Dentro de eso, ¿cómo podemos dar a conocer el trabajo que hacemos? Como ya me queda poco tiempo, voy a ir muy al grano. Primero, Internet. Hoy en día, no voy a decir que imprescindible. Yo conozco autores y autoras que tienen muy poca presencia en Internet y les va bien, pero yo diría que es bastante importante. ¿Dónde se tiene que estar o dónde se puede estar? Por ejemplo, en Instagram. Por ejemplo, bueno, X ya está, antes Twitter está totalmente de capa caída. Yo os diría que sobre todo en Instagram, Blue Sky, se están yendo ahí muchos dibujantes ahora mismo, pero para imagen sobre todo en Instagram. Dar a conocer vuestro trabajo, enseñar cosas, siempre dentro de lo que uno quiera, siempre hay que tener un posicionamiento también claro de lo que uno quiere conseguir de las redes sociales, porque tienen muchas trampas y muchos peligros, pero luego hay otros sitios donde uno puede ir y donde uno puede utilizar Internet para difundir su trabajo. Por ejemplo, tiendas virtuales. ¿Conocéis alguna tienda virtual donde dibujantes vendan su trabajo? ¿Mm? Etsy, la segunda has dicho. Etsy, Shopify. Vale, hay muchas. Yo os voy a traer otra que están utilizando muchos autores de cómic en España, muchos fancineros, que es Ticktail. Bueno, me sale primero la cuenta de Instagram de Ticktail que la propia Ticktail. Pero mira, voy a hacer una cosa directamente, me voy a meter en una cuenta que conozco, Cintia Alfonso, una fancinera que hace cómics abstractos súper interesantes. Voy a entrar por aquí. A ver. Ah, no, perdonad. Ella está ahora, se ha mudado a Big Cartel. Vale, Big Cartel sí que la has mencionado tú, ¿verdad? Vale, Big Cartel, en realidad funcionan todas más o menos igual. Bueno, estas páginas web son páginas que permiten un uso muy sencillo porque son interfaces para gente que no tiene demasiados conocimientos y es una manera muy sencilla de vender tu material. Antiguamente, antes de que se pusieran de moda estas páginas, claro, tú tenías o bien que tener conocimientos de programación en HTML o bien contratar a alguien que te montara la página. O bien, como hacían muchos fancineros, envíame un correo y yo te digo cuánto me tienes que ingresar y te lo mando, ¿no? Que eso hoy en día se sigue haciendo también. Pero a través de estas páginas está todo mucho más estandarizado. Entonces tú te metes aquí, que es Produce, y ves aquí las láminas y los fanzines que venden Cintia Alfonso y su pareja Oscar Raña, que también es fancinero, y también son animadores, hacen cosas chulísimas. Os animo a que los busquéis además porque es súper interesante su trabajo. Bueno, si yo quisiera comprar, por ejemplo, este fanzine, aquella que Plora, son gallegos, me meto aquí y ya está. Y aquí me viene toda la información y ya lo puedo comprar, ¿no? Me meto aquí, bueno, ahora no lo puedo comprar porque no estoy logueado, pero si estuviera logueado, lo podría comprar. Y luego ya está todo automatizado. Se paga o bien por tarjeta o por PayPal y evidentemente esta página se queda un porcentaje. Pero es una manera muy sencilla de vender el trabajo sin complicarte la vida. Yo os animo a que probéis. Eso sí, esto tiene que ir acompañado de una difusión, claro. Si no lo hacéis, si simplemente montáis la página, la dejáis ahí, le van a salir telarañas, nadie os va a comprar nada. Esto tiene que ir acompañado de una labor de difusión en redes sociales o a través de newsletters también que podáis preparar. Una newsletter se prepara también de una manera muy fácil, la gente se puede suscribir y es una manera también de estar en contacto con vuestros seguidores. Que es otra cosa súper interesante de los fanzines. Os va a permitir un contacto muy directo con la gente que os lee, porque os va a escribir personalmente por redes sociales o porque os va a ver en ferias, que es otra de las cosas de las que os quería hablar. Y luego, si me da tiempo, os menciono otras dos cosas de Internet, pero que yo creo que son más conocidas. Bueno, ferias de fanzines y autoedición.
¿Alguien ha ido a alguna vez de los que estáis aquí? ¿Sí? ¿A cuál conoces? ¿Cuál ha sido? Ujú. Ajá, vale. Haces cosas tipo manga, me imagino. Ujú, vale. Bueno, efectivamente, los salones grandes donde uno puede encontrar por los cómics de las grandes editoriales, que muchas veces también pues tienen cosas de anime, en el caso de los salones del manga, o de películas, cines, series, cosas así, tienen cada vez más espacio dedicados a los fanzines. Y es un buen lugar para empezar. También depende mucho del tipo de cómic que hagáis. Por ejemplo, si haces cómic de manga, es ideal ir a una Japan Weekend o un salón del manga. Si hacéis un tipo de cómic, digamos, más inclasificable o más personal o más en otra línea, yo sí que os recomiendo que busquéis ferias, festivales de cómic de autoeditado o fanzines, que hay cada vez más por todo el territorio español. Por ejemplo, tenéis Tenderete en Valencia, tenéis Libros Mutantes en Madrid. Este fin de semana pasado en Madrid fue también Pichifest, que es uno pequeñito, autogestionado, que también funciona muy bien. Graf en Barcelona. En Coruña tenéis el Autobahn. Bueno, si buscáis en internet vais a encontrar un montón. Normalmente todos funcionan más o menos igual. Se abre una convocatoria para quien quiera, de manera totalmente horizontal, pueda solicitar un espacio, una mesa normalmente, para poder llevar su material, sus fanzines, sus láminas, lo que hagáis. Y hay una selección por parte de la gente que lo monta, que puede ser más o menos dura en función de las solicitudes que haya, pero generalmente es fácil estar. Se os da una mesa, se paga una cantidad que casi siempre es simbólica y tenéis ahí pues un espacio para vender vuestro material, y también son lugares excelentes para entrar en contacto con otra gente que hace lo mismo que vosotros. Fancineros, fancineras, pequeños sellos de autoedición a los que podéis enseñar vuestro trabajo, que os van a intercambiar, que vais a hacer contactos, que luego a lo mejor surgen colaboraciones para un fanzine colectivo, ideas, de todo. Y sobre todo vais a entrar en contacto con ese circuito. Eso para mí tiene que ser lo esencial cuando uno va a uno de estos eventos. Ir a disfrutar, a conocer, a aprender y a entrar en contacto con todo ese mundo que a mí me parece absolutamente apasionante, porque os aseguro que hay una creatividad y una efervescencia creativa en esta escena que no he visto en ningún otro sitio. Ya os he dicho antes nombres importantes ahora mismo del cómic español que han salido de ahí, pero es que cada vez que voy a una feria o a un festival de este tipo, encuentro gente nueva, cada vez más joven, que está haciendo cosas súper interesantes, personales, libres, experimentales, en todo tipo de estilos. Entonces os animo mucho a que vayáis. Sobre todo os animo a que vayáis como público. Primero, que veáis el rollo, si os mola, si encaja con lo que vosotros estáis haciendo, si os veis ahí en una mesa vendiendo lo que hacéis. Comprad algunos fanzines, ved lo que se está haciendo, qué estilos hay dentro de lo que a vosotros os llama la atención, y empezad a pensar en cómo se hacen, ¿no?, esos fanzines. Y cuando tengáis algo hecho, sin miedo, pedid para estar ahí, porque realmente son muy receptivos a propuestas nuevas. Yo os lo digo por experiencia propia. Yo he formado parte de la organización de Graph, que es un evento bastante grande dentro de lo que es la autoedición en Barcelona, y he formado parte de la organización hasta el año pasado, y ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida. Y todos los años hacíamos un esfuerzo especial cuando hacíamos la selección de expositores para que hubiera gente nueva, gente que no hubiera venido nunca y viniera por primera vez. Y el talento que se llega a acumular ahí es alucinante. Es un chute de energía, tanto si haces cómics como si te gusta leerlos solamente, que es increíble. Y os animo mucho a que entréis en ese mundo si os interesa todo esto, los fanzines. Eh, y luego, por otro lado, bueno, voy a hacer una cosa. Os voy a dar paso a vosotros y a vosotras si queréis hacerme alguna pregunta de alguna cosa que se haya podido quedar un poco así en el tintero. Y si no, os cuento muy rápido otro par de cosas interesantes, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, os cuento entonces otro par de cositas. A la hora de sacarle un rendimiento económico a vuestro trabajo. ¿No sé, hay un pitido ahí o soy yo? Pongo... Sí, ya, ya parado, ya parado.
Bueno, os iba a contar otro par de cosas. Con respecto a esto de los fanzines, ya digo, si tenéis alguna pregunta, incluso después de la charla me podéis preguntar, pero es más sencillo de lo que parece. Lo hemos hablado de la producción, yo no sé si aquí os han hablado en alguna asignatura de ello, pero bueno, tampoco tiene mayor misterio. Es saber apañarte un poco con la maquetación y poco más. Eso es ensayo y error. Y luego buscar una copistería que os haga un buen precio, ir allí, imprimir las páginas, normalmente las podéis grapar en vuestra casa, dobláis, grapáis y a vender. Pero si queréis, además de vender por internet o vender en ferias, hacer proyectos más ambiciosos, porque claro, estamos hablando de fanzines que a lo mejor vas a la copistería y te vale imprimir 50 copias 20 euros o 30 euros o 50, lo que sea, pero que es una cosa asumible. Pero ¿qué pasa si queréis hacer un libro? Si queréis hacer un libro de 90 páginas, de 100, de 200 páginas, claro, ahí ya podemos estar hablando de un precio de imprenta, pues para una tirada de 700 ejemplares, a lo mejor estamos hablando de 3.000 euros. Además, hoy en día hay un tema tremendo con el precio del papel. Ha subido muchísimo por todo lo que tiene que ver con, bueno, ya subió, desde la pandemia empezó a subir, ahora se ha estabilizado, pero está carísimo. Entonces, ese es el motivo de que los libros valgan tan caros hoy en día. Si queréis hacer un proyecto de libro, quizás necesitéis algún tipo de financiación. Entonces, os voy a enseñar dos cosas, a lo mejor las conocéis, pero las voy a enseñar en este par de minutos que tenemos para que las veáis y las conozcáis. Bueno, ¿sabéis lo que es el crowdfunding? Sí, casi todo el mundo. Vale. Bueno, la plataforma española más importante es Berkami. En Berkami hay muchísimos proyectos de cómic, como vais a ver, si ponemos simplemente la palabra cómic como categoría, fijaos todo lo que nos va a salir, ¿no? Bueno, ¿todos sabéis cómo funciona Berkami o lo explico en 20 segundos? Bueno, lo explico en 20 segundos. Bueno, cuando uno tiene un proyecto que quiera financiar, y no tiene por qué ser un libro o un cómic, puede ser lo que sea, una exposición, un proyecto de artesanía, una película, lo que sea. Simplemente tienes un proyecto más o menos creativo y quieres que la gente te lo financie. Bueno, pues tú presentas el proyecto, Berkami te lo tiene que aceptar. Normalmente te hacen sugerencias, te piden, te solicitan cambios, te recomiendan que hagas cosas para que tu proyecto sea más atractivo y luego tú calculas lo que tienes que pedir para financiar ese proyecto, pero también la parte que se queda a Berkami, que Berkami se queda un porcentaje, claro, por el trabajo que hacen, y lo que te van a costar las recompensas, que es el gran tema de Berkami. Berkami establece unas recompensas. Bueno, las estableces tú como ideólogo, ¿no?, del proyecto. Te establece unas recompensas en las que tú das una serie de cosas. Por ejemplo, yo qué sé, pues si quieres este cómic sobre los mitos de Chulu, pues te dan, yo qué sé, pues por ejemplo, a ver si encuentro la básica, ¿no? La que te den. Bueno, como veis ahí, da igual, aquí, el iniciado, ¿no? Este sería el básico, pues es el libro, Lovecraft Manual Zoomórfico de Luis Camacho Campoy. Te ponen agradecimientos en el libro, agradecimientos a los mecenas, y te incluyen los gastos de envío. Digamos que esto sería el equivalente a comprar el libro. Tú lo que estás haciendo como comprador es comprar el libro por adelantado, básicamente. Pero si te mola mucho el proyecto y lo quieres apoyar más, pues mira, le puede de todo lo que queráis. Un reloj de arena, una camiseta, he visto antes por aquí, una moneda de no sé qué, un colgante, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Que eso es dinero que cuesta en producción. Bueno, Ibercami te da 40 días de campaña y en esos 40 días el reto está en conseguir llegar a la cantidad que tú has puesto. Mirad, este por ejemplo va genial. Es un proyecto que ha tenido bastantes aportaciones, 653, y que ha pasado sobradamente lo que pedía para producir, que eran 3.000 euros, que a mí me parece muy poco. Aquí hay algo que se nos escapa, porque este libro, con todas esas cosas de artesanía que hay que producir, me parece extraño que solo pidan 3.000 euros. Pero bueno, al final fijaos lo que han sacado, ¿no? Si no lo consigues, el proyecto se cancela, nadie paga, con lo cual tú te quedas sin ningún dinero. Pero si se consigue, pues tienes todo ese dinero y tienes que gestionar recompensas, producción, envíos y de todo. Así que con Berkami, precaución, porque si se te va de las manos, te puede generar un trabajo inasumible para una persona o que te va a tener empantanado meses y meses de envíos, de producción y de todo, ¿no? Para gestionar todos los pedidos. Y luego ya por último, os hablo de otro interesante que es Patreon. ¿Conocéis Patreon? Sí, bien.
Hace poco tuve otra charla y lo conocía nada, 2 personas, que me extrañó mucho. Bueno, pues Patreon, si lo conocéis, pues ya está, ¿no? Es una manera de micromecenazgo, pero sin que haya nada tangible, ¿no? Simplemente a ti te interesa el trabajo de una persona y esa persona tiene aquí un Patreon donde tú, por una cantidad normalmente pequeñita, suele haber niveles, ya sabéis, puedes apoyar la creación de esa persona. Hay muchos autores de cómic que están funcionando en Patreon. Pocos españoles, en España hay poca cultura de Patreon, en el mundo anglosajón sí que hay más y hay autores importantes como Tillie Walden, por ejemplo. ¿Conocéis a Tillie Walden? ¿La habéis leído? Bueno, es una autora bastante importante que está vendiendo mucho, autora jovencita, pero muy interesante, que empezó en Patreon. Y gracias a ahí también la descubrieron las editoriales, ¿no? Que es otra cosa que puede pasar cuando uno mueve su trabajo en Internet, también cuando va a ferias. Los editores están cada vez más pendientes de lo que pasa en ese mundo de la autoedición y suelen estar ahí pendientes. Y por otro lado, y con eso ya acabo, os doy la oportunidad de hacerme alguna pregunta más si queréis, pero yo por mi parte termino. Eh, Os iba a decir que las editoriales, o sea, que no tenéis por qué esperar a que una editorial os descubra. Es muy fácil, es más sencillo de lo que parece acercaros a una editorial en una feria con vuestro proyecto. Si tenéis un fanzine hecho, estupendo, porque ya podéis ir directamente y decir, oye, mira, soy fulanito, soy fulanita, yo hago esto, este es mi estilo, este es el tipo de cómic que yo hago, me gusta mucho vuestro catálogo, me interesaría mucho publicar algo con vosotros, toma mi fanzine para que lo puedas leer. Y mi tarjeta con mi dirección de correo, mi cuenta de Instagram o la tienda online o lo que sea. ¿Vale? O incluso por correo electrónico, muchísimas editoriales responden. El mundo del cómic español es pequeño para lo bueno y para lo malo. Lo malo es que no se vende muchísimo y por lo tanto no se cobra muchísimo, pero lo bueno es que casi todos los editores son muy majos y muy accesibles. Y si les escribís, lo normal es que contesten. Y si no, ya digo, os acercáis en un salón del cómic o en una feria, sobre todo son ferias de autoedición que acepten a editoriales, como es el caso de Graph o Libros Mutantes, estupendo, porque los vais a tener mesa con mesa. Vais a estar ahí en el mismo pasillo que ellos y es gente que está muy receptiva a todo lo que está haciendo la gente nueva. Entonces os animo a eso, a que os iniciéis en este mundo de la autoedición, de la edición alternativa, no solo porque puede ser una vía de ganar más dinero que con la edición profesional, sino también porque, como os decía, es apasionante y creo que os va a aportar muchísimo a vuestra formación artística. Y ya digo, por mi parte, esto es todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta así de última hora que hacerme, encantado de contestarla. Gracias. Sí, esto siempre. Sí. Muchas veces hace que en el momento artístico focalizamos toda la creación de la obra, de lo que te dediques, y olvidamos que la otra parte es casi tan importante como la primera. Exacto. Sí, sí, sí. Sobre cuestiones de ejecución, de visibilidad o de temas musicales. No estamos en un sector como que es una cosa que no, sí, claro. Yo creo que hay una tendencia en el mundo artístico a querer centrarse en eso y es normal. O sea, de hecho, hay muchos autores y autoras que dicen, mira, a mí me gustan mucho los fanzines, veo a la gente haciendo autoedición y veo que les va bien, pero no es para mí. No es para mí porque yo lo que quiero es estar todo el día dibujando, todo el día pensando historias y no quiero tener que estar mirando imprentas, ni yendo a sitios a imprimir, ni echando cuentas, ni invirtiendo tiempo en redes para dar a conocer mi trabajo. Yo lo que quiero es dibujar. ¿Que una editorial a lo mejor me paga un poco menos de lo que yo podría conseguir? Sí, pero también voy a echarle muchísimas menos horas, que esto es otro tema, claro. O sea, al final puede ser una trampa, ¿no? Como os decía, porque ese dinero de más que vosotros sacáis en una autoedición, ¿no? En el que el 100% del precio de venta es para vosotros, no es real, porque la trampa está en que el tiempo que invertís es muchísimo más. Entonces puede llegar a no ser rentable también.